mi familia, mis 3 hijos, Gabriel, Dani y Pablo, están en México, pero también de la iglesia en Semilla Vaz. Le llamamos Semilla en donde está, entonces es una avenida, si has estado en México, pues tiene muchas avenidas como aquí, y es una avenida que se llama Gustavo Vaz, y no nos rompimos la cabeza. ¿Cómo se llama? Semilla Vaz, ¿no? Y se acabó. Así que gracias por recibirnos. Ha sido una bendición desde el día de ayer estar con ustedes. Brevemente les comentaba ayer a los servidores que para mí Costa Rica tiene un lugar muy especial en mi corazón. Amo esta tierra porque he estado varias veces aquí hace muchos años por cuestiones de trabajo, pero este fue el lugar el que Dios utilizó para llamarme a Él. Y por eso y por muchas cosas más, para mí regresar después de todos estos años en otra etapa de mi vida, bajo otras circunstancias, lleno de la gracia del Señor, es una bendición. Así que gracias por estar aquí acompañándome este día. Y pues realmente allá en Semilla Vaz estamos en números, bueno, espero que eso estén estudiando ahorita, ¿no? Pero no, sí, ya vi el video de la primera reunión, sí, se quedaron en números 17. Pero aquí el pastor James me invitó a compartir con ustedes la palabra este domingo, y para mí es un privilegio, un gozo continuar con esta porción que han estado meditando. Así que abre tu Biblia en 2 de Corintios 11, que vamos a estudiar la última parte. Vamos a continuar esta porción. Si vienes por primera vez en Semilla, estudiamos la Biblia verso a verso, y donde se abre la Biblia es casa, ¿no? Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, ¿no? Así que estamos en casa. 2 de Corintios es una carta, solo déjame darte un pequeño contexto. Es una carta que el apóstol Pablo escribe. Recuerdas, Pablo era perseguidor de la iglesia. Era un hombre que estaba enojado con los cristianos, y un día, yendo a perseguir a los cristianos, esta luz resplandece delante de él, refulgente, más brillante que el sol a mediodía, y esta luz, esta voz le dice: Saulo, Saulo, ¿te acuerdas? ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Pablo cae en tierra y dice: Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Y a partir de ese momento su vida es transformada completamente. Pablo entrega su vida al Señor y comienza verdaderamente a conocer a Jesucristo como el único camino, como el único Dios verdadero. Él empieza a vivir para Él, empieza a vivir por Él, y empieza a predicar, empieza a anunciar este amor gratuito que es el Evangelio de Dios. Tú lo has escuchado, no importa quién seas, no importa de dónde vengas, lo que hagas o dejes de hacer, Él te ama independientemente de ti, porque Dios es amor, es su naturaleza, y Él te ama por quien es Él, ¿cierto? Él te ama porque Él dio su vida, Él quiere perdonarte y quiere recibirte y quiere transformarte. Nadie más ofrece y nadie más promete lo que cumple, y Él lo ofrece y lo cumple y lo da. Y esto fue anunciando Pablo por todas las ciudades, diferentes regiones, y entre ellos había una región que se llamaba Acaya, y ahí está la península griega, en donde está la ciudad justamente de Corinto. Y Pablo fue a predicar allá, planta una iglesia y comienza la iglesia de Corinto. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta carta? Porque toda carta tiene un propósito. Siempre que escribes un email, siempre que escribes un WhatsApp, un post, siempre quieres comunicar algo. Y la carta de Corintios fue escrita para hablar en contra de los falsos maestros. Es decir, había falsos apóstoles. Había personas metiéndole ideas a la gente en Corinto acerca de Pablo, acerca de su persona, acerca de su ministerio, y decían: no, todo lo que te enseñó Pablo, bueno, pues suena más o menos, pero yo te voy a enseñar cuál es la verdad, ¿no? Esto de Jesús está bien, pero regresa a las obras, regresa a que se trate de ti, ¿no? Y entonces les decían: Pablo no es un verdadero apóstol como nosotros. Mira cómo andamos vestidos, mira cómo hablamos, mira nuestra elocuencia, observa nuestro carisma, y yo te voy a explicar otra vez cómo funcionan las cosas. Y entonces Pablo se entera de esto, está preocupado porque él es como un padre espiritual para esta iglesia en Corinto. Está muy preocupado, está consternado porque él tiene un corazón de pastor. ¿Y qué sucede cuando un lobo rapaz se mete en el rebaño?
Bueno, tú ubicas el cayado, ¿sí lo has visto? Esta vara que tiene como una especie de curva, pues sirve para dos cosas. Una, para dar en serio, y la otra la volteas y es para atraer. Defiendes, pero también atraes. Él tiene este corazón. Está buscando el ahuyentar a los lobos, los que están hablando en contra del evangelio, y los capítulos 10, 11, 12 y 13 está defendiendo su apostolado, pero ya no lo va a hacer tan tiernamente porque tiene un celo paternal por sus hijos espirituales, y como que se enciende en los capítulos 10 al 13 y va a empezar a hablar, a escribir fuerte. Casi, ¿usas WhatsApp? Cuando te escriben en mayúsculas, ¿qué significa? Te están gritando, ¿no? Entonces, Pablo está escribiendo en mayúsculas, ¿no? Y este contexto es que el verso 15, Pastor James me pidió empezar del 16, pero solamente regresa un verso. Dice, así que no es extraño si también sus ministros, mira lo que dice, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, que la palabra diga que el fin de alguien va a ser conforme a sus obras. Piensa en eso un momento. O sea, nuestras obras no nos alcanzan para poder recibir el perdón de Dios. No vamos a llegar a la presencia de Dios al final de nuestros días diciendo, oh, yo sí fui una buena persona porque yo no hice esto, más esto, más esto. Realmente no es así. Estar frente al trono de Dios, no voy a ser medido según mis obras cuando he depositado en Cristo mi vida. ¿Sí? Sí, lo ves de esa manera, cuando es tus obras, pues no te va a alcanzar. Y le hacen esta misma pregunta a Jesús. Juan 6, 28. Algunos de ustedes lo conocen. Juan 6, 28. Le preguntan eso mismo a Jesús. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué contesta Jesús? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra, no tuya, sino ¿de quién? De Dios, que creas en el que Él ha enviado. La obra realmente no son tus obras, es la obra de Dios. Él produce la fe para que tú y yo creamos en Jesús. Y realmente esta fe que es gratuita, que Dios la pone en el corazón de las personas, los judaizantes quieren nuevamente quitar el foco de la obra de Cristo, ponerlo en nuestros esfuerzos. Tú debes hacer esto, tú. Y entonces estos individuos han venido a arruinar el evangelio de la gracia que Pablo ha predicado. Y está llegando un punto donde va a escribir sobre algunas cosas que en su propia vida están sucediendo. Mira, sopórtenme mientras hago esto. Lo que les pido esta mañana también, sopórtenme, como Pablo va a escribir, ¿no? Un poquito. Permítanme ser, no que así lo sea, dice Pablo, como un necio, como un loco. Quiero actuar, o más bien quiero escribir algunas cosas. Y no está diciendo que esta sección no sea inspirada. Lo que Pablo está diciendo es que el evangelio está bajo ataque. Esto es muy importante, iglesia. Y por estas cosas, esto que va a escribir va a salir a la luz. Así que ahora sí, pon tus ojos en el verso 16, porque va a enumerar algunas cosas como que estos hombres han estado presumiendo. Dice que tienen credenciales, dicen que yo no tengo credenciales, que Pablo no es representante de Cristo. Están trayendo todas estas cosas, y Pablo va a comenzar en el verso 16 diciendo, otra vez digo, nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, como esta confianza de gloriarme. Sí, lo está diciendo así porque Jesús, cuando estuvo aquí, digamos que Él no se jactó. Jesucristo hizo la obra perfecta, y Él dice, sé que no fue el ejemplo que Él nos dejó, pero como si fuera, no dice que lo sea, como si fuera necedad, en esta confianza de gloriarme. Por favor, iglesias, déjenme hablar. Mira lo que es el verso 18. Puesto que muchos se glorían según, ¿qué lees? La carne, también yo me gloriaré. Está poniendo un ejemplo. Sí, como ellos presumen y ustedes los escuchan. Ellos obtienen ventaja. Ellos están arruinando el evangelio de la gracia que yo predico. Están presumiendo de sus logros humanos. Entonces déjenme hacerlo también.
Y aquí está lo que tengo que decirles. Verso 19. Porque de buena gana toleráis a los necios. Esto yo lo leo como en mayúsculas de WhatsApp, ¿no? Un poquito de sarcasmo. Siendo vosotros cuerdos. Emoji, 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 ¿no? Así pone el que tú quieras, ¿no? O sea, yo pienso que Pablo está poniendo así, bro, muy inteligente. La idea es esta: eres tan inteligente que dejas que los necios se aprovechen de ti. Verso 20. Pues toleráis si alguno os esclaviza. Si alguno os devora, te comen vivos. Si alguno toma lo vuestro, te están robando. Si alguno se enaltece, ¿y qué dice el texto? Si alguno te da una cachetada. Es tremendo, ves el YouTube y dices, no puede ser que hay lugares que están haciendo esto con la gente. Esclavitud absoluta. Llegan en ignorancia, los comen vivos, se aprovechan de ustedes, los bofetean en la cara. Y sí, esto pasaba en algunas sinagogas también. De hecho, entre los filósofos griegos, cuando debatían, recuerda que Pablo estuvo ante el Sanedrín y el sumo sacerdote lo golpea en la cara. Y él responde, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Sí, ese era Pablo. Y él dice, ustedes permiten que estos hombres se aprovechen de ustedes, soportan cada insulto, incluso si los bofetean, verso 21, para vergüenza mía, lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. O sea, Pablo está diciendo como si hubiera sido débil. La idea es esto. Hay veces que la gente piensa que porque te ama y te dice, oye, te perdono, déjame un abrazo, salúdense, seamos corteses, piensan que eso es una señal de debilidad. Y si abusan de ti, si te manipulan, si roban de ti, entonces ellos son fuertes. Y Pablo está diciendo, no es así, es todo lo contrario. Todo lo contrario. O sea, tú piensas que soy débil porque no me aprovecho de ti, porque no te golpeo y te doy bofeteadas, porque no te intimido. Si tú no das y si tú no haces, porque no hago eso, piensas que soy débil. Es lo que está diciendo Pablo. Y continúa el verso 21. Pero en que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. O sea, Pablo está diciendo, si alguien puede ser osado, hablando como necio, yo también lo soy. Y aquí está mi lista. Pon tus ojos en el verso 22. ¿Son hebreos? ¿Qué contesta? Yo también. ¿Son israelitas? ¿Qué contesta? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Paréntesis, como si estuviera loco hablo. ¿Y saben por qué pone esto? Porque ya dijo que eran ministros de Satanás, y eso lo acabas de estudiar en el verso 13 al 15, que aplicaban o predicaban otro evangelio, otro Jesús, ministros de Cristo. Es que yo te voy a predicar el Jesús de la Navidad, ese que cargas chiquito que no te dice nada. Entonces le pasas al otro y le pasas al otro. Pues él no te dice nada, él no te dice que mueras a ti mismo, que tomes tu cruz y le sigas, ¿no? ¿Cuál es el Jesús que te están predicando? Esto es muy importante. Y entonces pasa esta lista, sigue el verso 23. En trabajos, más abundante. La palabra significa hasta el punto de estar exhausto totalmente. ¿Has trabajado hasta eso alguna vez en tu vida? Yo estoy seguro que sí, muchos de ustedes y muchas de ustedes. Y él está diciendo una y otra vez, ¿han hecho ellos esto? Verso 23, en azotes, ¿cuántos? ¿Qué lees? Sin número. O sea, él va a mencionar algunos casos específicos en que fue azotado, pero dice la cantidad de veces que me han azotado, ni siquiera puedo contarlas. No puedo contar las veces que me dieron 5 latigazos, 10 latigazos, 15 latigazos, y cada vez que lo hacían, pues la piel de Pablo de su espalda se abría, lo cortaban. Y Pablo entiende el dolor, entiende cuánto tiempo tarda en sanar una de esas heridas. Entiende las infecciones que van a venir porque se va a abrir la carne y no hay como ahora los medicamentos, lo que tenemos en día, ese tiempo no hay eso. Y entonces él sabe exactamente lo que viene. Lo atan, sacan el látigo y él piensa, otra vez no. Él sabe lo que viene. Por eso dice, la cantidad de azotes que he recibido sin medida, más allá de lo que se puede contar.
Sigue el verso 23. En cárceles más. Y si notas, no dice en la cárcel, dice en plural cárceles. Oye, hoy en día, bueno, sé que cada país es diferente y dentro de cada país hay diferentes cárceles, pero hay algunas que hasta cancha de básquet tienen, ¿no? Televisión, les sirven la comida. Donde está Pablo son cuartos oscuros, pisos de tierra, desechos humanos. O sea, están llenas de infección, de enfermedad. Está ahí por amor a Cristo, por amor a la iglesia, por amor a la verdad. Está en cárceles. Y sigue el verso 23 diciendo, en peligros de muerte muchas veces. Ahora, mientras recorremos esta lista, observa los padecimientos. Verso 24. De los judíos, sus compatriotas, ¿cuántas veces dice? 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Cuántos son esos? 39 por 5. Empieza a hacer la matemática. Ahorita voy a regresar a eso. ¿Ok? 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. O sea, él está escribiendo esta carta a Corintios, esta segunda, si sigues una línea cronológica, entre Hechos 19 y Hechos 20, él escribe esto. Él escribe incluso esto antes del famoso naufragio que él tiene al final del libro de los Hechos. O sea, ese ni siquiera había ocurrido. ¿Y cuántos ya llevaba? 3 naufragios previos. Lucas no nos dice nada en Hechos. No sabríamos nada de estos naufragios si Pablo no lo menciona aquí en 2 de Corintios. Esto es muy interesante. La única vez que sabemos que fue golpeado con varas fue en Filipos. Esa es la única vez que sabemos que estuvo también en una de las cárceles. Pero él dice cárceles en plural. Entonces, ahora sí, la matemática. ¿Cuántas veces azotado? 5 veces por los judíos. ¿Y qué crees? Nada de eso aparece en Hechos. O sea, aquí está haciendo una lista de cosas que no sabríamos en absoluto que le habían sucedido para cuando llegamos a Hechos 20 cronológicamente. Ni siquiera se molestó en mencionárselos en el libro de los Hechos, porque como lo escribe Lucas, no es el libro de los Hechos de Pablo. Al principio Lucas lo que escribe es que el tratado es todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, y la idea del libro de Hechos es la obra continua de Jesús por medio del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. No son los hechos de Pablo, ¿ok? Pero tú y yo así nos cortamos y ya lo estamos posteando aquí. Ora por mí, ¿no? Y así. Me lastimé. Bueno, puedes hacerlo si quieres, ¿no? Pero Pablo ha pasado todo este listado y no lo había mencionado, y lo está mencionando hasta que el evangelio puro está siendo bajo ataque o está siendo atacado, porque no se trata de Pablo. Pablo lo tiene claro. Así que estas cosas ocurren en la vida de Pablo, ni siquiera muchas de estas están en Hechos, y ahora pensamos en lo que él está diciendo, trabajando hasta el punto del cansancio total, una y otra vez, azotes en su espalda, más de los que se pueden contar. Ahora, si son 5 veces por 39, ¿ciento qué? 95 azotes. Nosotros lo leímos así rápido. A ver, ¿qué sigue? No, espérame. 195 azotes. Y yo no puedo dejar de pensar en que a mí me ofenden una vez y me indigno. Ya no te voy a hablar, ¿no? O sea, te dicen algo feo, inmediatamente reaccionamos. ¿Y por qué lo digo? Porque este no es un azote romano. Podías morir de los azotes romanos. Este azote, la regla judía es que solo podían dar 40 golpes. Eso está en Deuteronomio 25. Así que los judíos, para ser misericordiosos, daban solo 39. Te ataban, te azotaban la espalda 26 veces. Luego te volteaban sangrando, cortado, y te azotaban el pecho 13 veces. Pablo dice que eso le pasó 5 veces. Es decir, él recibió los 39. Ellos podían detenerse antes, pero no lo hicieron. No, voy a llegar hasta el límite del castigo para que aprendas, Pablo. ¿Y saben dónde ocurre eso? En las sinagogas. Mientras está viajando por el Imperio Romano 5 veces. ¿Qué fue después de la primera vez? ¿Cuánto tiempo estuvo tirado? ¿Cuánto tardaron en sanar las marcas? Si hubo infección, si tuvo fiebre, ¿cuánto tiempo tardó en ponerse de pie otra vez? Bueno, yo observo esto y a mí me confronta.
Y después dice, 3 veces fui golpeado con varas. Eso fue de los judíos. Ahora déjame platicártelo de los romanos. Y esto de los romanos, las 3 veces fueron ilegales porque él era ciudadano romano y de todos modos lo golpearon. ¿Cuántas veces? 3. Eso sucedió en Filipos. De hecho, cuando se enteran que Pablo es ciudadano romano, tuvieron miedo. Lo arrojan a la cárcel después de ser golpeado y, si te acuerdas, después el carcelero lo toma, lava las heridas de su espalda, pero el golpe ya está. Como tema interesante, los guardas romanos o los guardias romanos eran los encargados de golpear con varas y también eran los encargados de decapitar. Es decir, si ellos recibían que alguien tenía la sentencia de muerte, ellos eran los que tomaban el hacha y cortaban. ¿Por qué es interesante? Porque el símbolo de su cargo era un manojo de varas atadas alrededor de un hacha. Y ese símbolo de muerte realmente era el símbolo de su autoridad. Y en la Segunda Guerra Mundial, Mussolini resucita o retoma ese símbolo romano. Y es interesante porque lo usa para su partido político. En la antigua Roma, las varas y el hacha se llamaban faces. A ver si te hace memoria algo. Justamente Mussolini lo trae de vuelta para el partido que se convirtió en el partido fascista, el Faces. De ahí viene el nombre, es interesante, porque ellos también golpeaban brutalmente. Así que es la manera que gobernaban. Regresamos al texto. En el verso 25 dice, una vez fui apedreado. Y sabemos que eso fue en Listra. Apedreado, ¿no? Pues con una tienes. No, imagina por un momento. No había oportunidad luego para más, ibas a morir apedreado. De hecho, cuando le pasa en Listra, no sabemos si estaba muerto o no. Lo arrastran fuera de la ciudad, lo apedrean, lo dejan ahí como muerto a Pablo. Los discípulos oran, se levanta otra vez. A ver, si te apedrean, ¿qué es lo primero que tú y yo haríamos probablemente después de que nos apedrean y sobrevivimos? Vámonos, ¿no? ¿Saben lo que hizo Pablo? Regresó a la ciudad. Entró otra vez. O sea, ¿cómo detienes a un hombre así? El verso 25 termina, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. O sea, en esos viajes por agua no hay cruceros de Disney, ¿no? Nada no, vas, compras el pasaje de un barco de carga, está transportando, no sé, mercancía y duermes en la cubierta, te cubres con una manta si es que tienes una, el único que tiene un cuartito bajo cubierta es el capitán. Y en estas tormentas tremendas del Mediterráneo, si el barco comienza a hundirse, solo escuchas, ¡abandonen el barco!, ¿no? ¿Y qué haces? Pues te avientas al mar. Y piensa por un momento, Pablo dice, al menos 3 veces salté por el costado del barco, al océano, de día, de noche, con la ropa puesta. Y una de esas 3 veces me aferré a una parte del naufragio y durante un periodo de 24 horas estuve flotando en el océano. ¿Has visto la película de Jaws, de tiburón? Turun, turun. Ahí está el tiburón. Imagínate estar ahí. No, pues te mueres del infarto, del miedo. O sea, es un tema y estuvo ahí 3 veces. O sea, realmente Pablo está enseñando estas marcas de amor por el evangelio. Continúa el verso 26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de minación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Creo que esto le dolió mucho más. Y entonces aquí está Pablo en peligro de todas estas situaciones en las ciudades, en el mar. Verso 27, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Literalmente piensa en esto, noches sin dormir. ¿Cuántas noches se quedó despierto orando? Señor, guárdame. Señor, te pido por la iglesia. ¿Cuántas noches siquiera no puede por el dolor de los golpes, no puede dormir? ¿Cuántas noches preocupado por lo que está sucediendo? Las noches en el frío. De hecho dice en hambre y en sed. No son estos ayunos espirituales. Simplemente había días que no había comida. Frío, desnudez, sin ropa suficiente. Pero siempre Dios con él.
cuidando de Él. Y Él dice esto, no te lo estoy diciendo para presumir. Estas son marcas de amor. Algunos dicen estas son las credenciales de Pablo, porque los falsos que están entre ustedes no soportarían ni un día de estos. Ahora tengo una pregunta, iglesia. ¿Por qué alguien soportaría esto? ¿Cuánto te tienen que pagar de salario anual para que? A ver, ¿quién dice yo? ¿No? ¿Cuánto quieres que te paguen por este listado? Creo que ninguno de nosotros diría, no lo haría por nada. Y Pablo no lo está haciendo por dinero, no lo está haciendo por posición, no lo está haciendo por honor personal. ¿Qué impulsa a este hombre a hacer estas cosas? Creo que la respuesta está en el verso 28. Y ya estamos llegando de bajadita. Los últimos versos nos muestran esto. Y además de otras cosas, o sea, no solo era esto, más. Lo que sobre mí se agolpa cada día, ¿qué lees en tu Biblia? La preocupación por todas las iglesias, las personas, las almas, el amor por la iglesia, por encima de los golpes. Quien enferma y yo no me enfermo, a quien se le hace tropezar y yo no me indigno. Es decir, ¿por qué esto es importante? Estamos en esta parte del versículo donde él está mostrando su corazón y me llama la atención porque en el capítulo 4 que estudiaron hace algunas semanas, él dice que todo esto fue una leve tribulación momentánea. Uy, Pablo, ¿en serio? Muchos lo llamarían el peor día de mi vida. Y él dice, sí, eso es una leve tribulación momentánea. Además de todo esto, ocasionalmente, mientras predicas al Señor, tienes naufragios, un golpe ocasional de alguien que no está de acuerdo contigo, ¿no? Una cárcel ocasional, un hambre ocasional. Pero lo que dice, además de todo eso que es externo, lo que viene sobre mí cada día, que significa la carga que no puedo soportar, lo que me aplasta en serio, lo que me presiona, lo que duele mi corazón, es que alguien te predique un evangelio falso. O sea, te pone un listado imposible de vivir para la mayoría de nosotros y dice, eso no importa. Pero si alguien viene contigo a volverte a esclavizar, eso me parte el corazón y me indigna. Que escuches un evangelio que se trata de ti, que escuches un evangelio que son tus obras, que escuches un evangelio falso, eso rompe mi corazón. Porque para eso no murió Cristo para salvarte de esa esclavitud. Y es que cuántos a lo largo de muchos años en el nombre de Dios esclavizan a las personas y les enseñan un evangelio que no es verdadero. Y Pablo está mostrando aquí esto. Él ama a la iglesia, él escribe a los colosenses, que por cierto es una iglesia que él no fundó, y les dice, no cesamos de orar por ustedes, estamos agradecidos por ustedes. Si se fijan, esto es un corazón paternal. Él está preocupado por el bienestar de sus hijos espirituales, no quiere sacar provecho de ellos. Y lo escuchas hablar todo el tiempo. Algunas de estas iglesias ni siquiera él fundó, y él está diciendo, lo que me aplasta, lo que pesa sobre mí, es sus corazones. ¿Y saben por qué? Y logro entender un poquito a Pablo más, es que él quiere presentar a la iglesia de Corinto como una virgen pura a Cristo en aquel día. Él entiende que la iglesia es la novia de Cristo. Él sabe el valor de cada vida para el Señor y dice, eso es lo que me impulsa en medio de todo lo que padezco. Estos falsos maestros, estas personas que vienen entre ustedes, que los insultan, los bofetean, les roban. ¿Creen que los que se aprovechan de las personas para ganancia personal empezó en la era de la televisión? O del internet. ¿Te has metido, has visto una y otra vez abusando a las personas, predicándoles cosas totalmente salidas del hombre y no de la palabra de Dios? Y él está diciendo, aquí están mis marcas. Mira, te lo puedo decir así. Iglesia, esto es lo que tenemos cada domingo aquí en Semilla. Y es una de las cosas que Dios está haciendo. No porque sea la única iglesia que enseña la Biblia, pero algo sí tienes aquí en Semilla, es la palabra de Dios. Y quien limpia tu vida y la mía, quien nos santifica, es la palabra de Dios, es como esa agua. Y realmente piensa en todas las cosas fáciles. ¿Qué es más fácil? Sí, escuchar lo que me quieres, lo que yo quiero escuchar, ¿no? Que soy un campeón, ¿no? Pero que me digas que soy un pecador, ay, espérame. Que me digas que necesito entregarle mi vida al Señor.
No, yo quiero ser mi propio Señor, yo quiero ser mi propio Dios. Y a ver, ¿quién me predica ese evangelio? Y muchos van a querer hasta llegar a la ridiculez para que puedas tú escucharlos. Y solo están maltratando en nombre de Dios, y muchos, por loco que parezca, siguen regresando a ellos. Y Pablo dice, ¿en serio? Ellos te golpean, ellos te insultan, ellos se aprovechan de ti y lo toleras. Aquí están mis marcas, les está explicando a la iglesia de Colosas y a la iglesia de Corinto. Así que Pablo está aquí y él dice, miren, con todo su cuerpo roto, Dios viene y deposita las verdades más grandes que cambiarán el mundo. Yo digo, es mi vida antes y después de Cristo. Pero ahí en México, en la iglesia, muchos lo he platicado varias veces. Digo, es mi vida antes y después de Romanos, ¿no? Porque en el estudio verso a verso en Romanos, Dios hizo una obra en mi vida, en mi matrimonio, en mi paternidad con Gabriel y con Dani. Y justo después de que Dios restauró mi vida fue en el estudio verso a verso de Romanos. Y Dios nos concedió tener a Pablo, por eso le pusimos Pablo. Le íbamos a poner Romano, ¿verdad, Cindy? Pero le dimos chance y mejor le pusimos Pablo. Pablo David, pequeño amado. Y fue una muestra del amor de Dios para nuestra vida y lo que Dios estaba haciendo en nosotros. Y por eso cuando yo observo esto, y otra vez no me estoy comparando en lo más absoluto, pero cuando yo observo un siervo de Dios así, o sea, pienso nada más cuando el Señor lo llama. A mí me llama en Costa Rica y no viví nada de esto. Pero a Pablo lo llama con esta luz. Y cuando él queda ciego momentáneamente, Dios le dice a Ananías, le dice, hey, ora por él. ¿En serio, Pablo o Saulo? Nos mata, ¿no? Ve y ora por él. Pero esto me vuela la cabeza. Y yo le mostraré cuán grandes, no dice cosas hará para mí, no dice cuán grandes cosas logrará en su ministerio. ¿Saben lo que dice Dios? Cuán grandes cosas debe sufrir por mi nombre. Iglesia, ese es el evangelio. Ese es el evangelio. No es mi mejor vida hoy. Si esta es tu mejor vida, pues entonces imagínate, simplemente en esa frase, ¿qué es lo que sigue? Si hoy es tu mejor vida, pues no quiero decirte lo que sigue. No podemos tener eso. Él está diciendo que hay un sufrimiento porque el mundo está en contra de Cristo y él ha sido golpeado, arrojado al océano, asaltado, perseguido, y Dios lo sostiene. Y te digo hoy, Dios te va a sostener también a ti. En tu vida. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y entonces por eso él dice, ¿quién se enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Pues claro, Pablo entiende la debilidad, ha estado enfermo. Él dice, yo soy débil, yo me enfermo. Y cuando los hacen tropezar, yo ardo, me consume por dentro, que los sigan escuchando. Jesús mismo dijo, a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se colgara al cuello una piedra de molino y se echara, hundiera en lo profundo del mar. Y entonces llega este texto, ya estamos casi al final. Cuando un pastor dice ya estamos casi al final, falta 1 hora todavía. Si es necesario gloriarse, dice el verso 30, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Si es necesario gloriarme, voy a gloriarme en las cosas que tienen que ver con Dios haciéndome fuerte. Diga el débil, fuerte soy. Eso está en Joel 3:10. Voy a gloriarme en mis debilidades porque en el próximo capítulo va a decir, el Señor le dice, en tu debilidad mi poder se va a perfeccionar, Pablo. Así que no te pierdas el próximo capítulo. Y entonces dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Él está diciendo, todo lo que te estoy escribiendo no es para presumirte. Quiero que sepas que Dios me sostuvo y te va a sostener a ti. Esto es verdad. Por eso Pablo dice,
en el verso 32 y 33, y me llama mucho la atención. Ahí termina la porción que vamos a llegar hoy. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Él está hablando del hecho que cuando él llega a Damasco, fue convertido ahí. Y cuando el Señor se le aparece a Saulo en ese tiempo, estuvo ciego 3 días, ¿te acuerdas? Y él se le hizo saber que en el mundo gentil estaría su ministerio. Bueno, quiero decirte esto. En ese tiempo, esto me llama mucho la atención, en ese tiempo existía algo que se llamaba la corona moralis. Y la corona moralis era la corona del muro. Es decir, en esos días el mayor reconocimiento, el mayor premio que un soldado romano podía recibir es que cuando ellos sitiaban una ciudad, el primer soldado que lograba subir por el muro enemigo y entrar en la ciudad, se le daba la corona moralis. Bueno, Pablo está diciendo, a mí me tenían que dar el reconocimiento del que escapó por el muro en una canasta. O sea, mi ministerio empezó de una manera que no parecía muy honrosa. Pablo no empezó con honores en el instituto bíblico. Pablo no empezó teniendo no, él empezó de esta manera para darse cuenta que su ministerio no se trataba de él. ¿Y saben qué hacemos nosotros muchas veces? Ay, es que salí el sábado por la noche, no quiero levantarme para ir a la iglesia, estoy cansado, ¿no? O no puedo ir, es que tengo una ampolla en mi pie. ¿O qué dices cuando dices, es que me salió un grano enorme en la frente, ¿cómo voy a ir a la iglesia? ¿No? O sea, ponemos muchos pretextos para congregarnos. Y Pablo está aquí golpeado, apedreado, lleno de cicatrices, todo marcado. Y él entra al siguiente pueblo y dice, hey, sigue a Jesús. Quiero que pensemos en esto. Y no estoy minimizando el dolor de nadie. Y evidentemente hay muchas cosas en nuestra vida y hay veces que podemos congregarnos, hay veces que no. Ese no es el tema. Podemos tener dolor, podemos tener cosas internas, incluso enfermedad, y podemos estar abrumados. El salmista de hecho dice, ¿hasta cuándo, Señor, pasarán sobre mí tus olas y tus torrentes? O sea, hay algo interno. Puedes estar como Pablo a la deriva en una tormenta, digamos, interna. Pero como vemos aquí y como vemos el ejemplo de Jesús en Getsemaní, dispuesto a entregar cualquier cosa aquí. Y Pablo lo aprende de Jesús y nos da también otro ejemplo. Por eso él después dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y entonces, yo no sé tu historia. Conocí a algunos de ustedes. Estamos muy contentos de estar con ustedes y conocer a más de la iglesia. Pero quiero decirte esto. Pablo es un hombre que había arrastrado hombres y mujeres a la cárcel. Había matado cristianos. Había destruido familias. Había obligado a la gente a blasfemar el nombre de Jesús con una espada en el cuello. Pero te digo algo. Jesús lo amó. Y Jesús te ama a ti. En cualquier situación en la que estás, Él te ama. Quiere revelarse a ti, quiere transformarte. Por eso sabe que la obra que comenzó en ti, Él la va a terminar, perfeccionar. Dudo que alguno de nosotros tenga un llamado así como el de Pablo. Aunque escucho a menudo que misioneros hoy pasan por cosas terribles. Sin embargo, Pablo, una de las cosas que lo impulsa es que sabe la realidad de la eternidad. Y así me gustaría terminar y así me gustaría concluir. Platicaba con mi esposa hace 1 o 2 días este ejemplo del cóndor. ¿Ubicas esta gran ave de gran peso? O sea, no tiene sentido que un animal tan grande, un ave tan grande pueda volar. Pero un cóndor abre sus alas y es cargado por el viento. Él no tiene la capacidad física de emprender el vuelo. Y muchos de nosotros andamos así como cargados. Es que yo no tengo la capacidad física para poder. No, deja que la gracia te cargue. Deja que su gracia sea en tu vida. Porque sí va a haber momentos en que te sientes abrumado completamente. Y todo el tiempo estamos así, Señor. Todo lo que me pesa, yo te lo entrego.
Yo quiero venir delante de ti. Veo el valor de la eternidad en todo esto. Y aunque tal vez no tenemos estas 23 experiencias que Pablo tiene, entiende que él es amado por Dios y puede compartir el amor de Dios a las iglesias. Por eso Pablo en Romanos dice: no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación. Eso es lo que dice: no me avergüenzo. Estoy orgulloso de esto y voy a dar mi vida por eso. Y el amor del Señor, iglesia, que fluye en tu corazón por el Espíritu Santo, pues sí, hay veces que nos va a llevar por momentos difíciles, por momentos en los cuales vamos a estar enfrentando, tú y yo. Pero quiero regresar a esto y terminar con esta oración. Quiero regresar a esto. Iglesia, ustedes son hijos de Dios, hijas de Dios, comprados a precio de sangre. El evangelio que ustedes están recibiendo del Nuevo Testamento es el evangelio de Jesucristo. Y literalmente te animo, ve a la palabra. Tú ya tienes la verdad en la palabra de Dios. Y entonces, cuando tienes la verdad, tienes que salir al campo misionero. Tienes que darte cuenta que todos los días son una gran oportunidad para compartir a Cristo. ¿Qué es lo que hacemos cuando se poncha una llanta del auto? Ay, Dios, ¿por qué me odias tanto? ¿Por qué a mí? ¿Saben una cosa? Convierte esas situaciones en citas divinas. Voltea alrededor. Tal vez hay alguien que necesita escuchar la palabra de Dios. Tal vez son momentos en los cuales pensamos que estamos en una situación incómoda, pero Dios quiere hacer una obra.